miedo y que Brasil nos pone la vara muy alta y que algo hay que hacer en la materia. Bueno, bienvenidos los dos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? Gracias por este ratito. No, por favor. ¿Es viable alguna mesa en donde pueda la izquierda hacer aportes o es imposible discutir una reforma laboral que tal vez no signifique bajar, como plantea Alperín, digamos, el ingreso que recibe el trabajador? No, lo que dice Alperín recién, falaz, completamente, porque ocurre lo siguiente. Lo que él está diciendo es, bueno, el ingreso de bolsillo tal vez no se toca, pero bajemos los aportes patronales, bajemos cargas sociales, entonces de esa manera el trabajador cobra lo mismo y sin embargo el costo laboral se baja sin que se note. No es cierto. La baja de los aportes patronales desfinancia las cajas jubilatorias. Esto explica luego por qué las jubilaciones son misérrimas. A ver, la vida de un trabajador, su horizonte de ingresos y de percepción de salario, no termina a los 65 años, sino que debe seguir cobrando un salario diferido jubilándose. Decirle a un trabajador que ahora va a cobrar algo de bolsillo, pero después, cuando se tenga que jubilar, va a cobrar las jubilaciones misérrimas que se cobran hoy, como resultado de la caída de los aportes patronales, es crear una ilusión completamente negativa. O sea, no es un debate válido. No, a ver, todo debate es válido, Paulino, por supuesto, pero acá estamos debatiendo. Si yo estuviera con Alperín ahí, le diría exactamente esto. Está repitiendo un plato recocinado. Esto se decía en los años 90. No aportó a la creación de empleo ni a la calidad de trabajo. Paulino, la semana pasada, una empresa petrolera china, Sinopec, de las que logró el beneficio de la flexibilidad laboral en la industria petrolera. El acuerdo de vaca muerta, digamos. Claro, se fue del país. Dijo, muy bien, flexibilidad laboral, tengo todo, pero como el precio del petróleo no evoluciona, yo me voy. Entonces, están pidiendo a los trabajadores un sacrificio completamente estéril porque las decisiones de inversión dependen de otros factores. Además, te quiero decir otra cosa. Todo hay que debatir, por supuesto, pero en la mesa de los costos, vamos a discutir que el gas en la Argentina cuesta 2,5 veces que el mercado internacional porque el gobierno le dio esos precios a las empresas petroleras. Entonces, son coloquios donde hay liberalismo y desregulación para juzgar el costo del trabajo y estatismo despótico para fijar los precios que, por ejemplo, las empresas petroleras quieren para el gas. Entonces, imagínate todo lo que podríamos debatir. Correcto. ¿Nunca los invitaron a un coloquio? No, mira, nosotros, te hago una comparación, ahí están, por ejemplo, dirigentes sindicales como Andrés Rodríguez, Caló, Smith, otros. Bueno, había una fuerte presencia sindical. Una fuerte presencia sindical que, a esto que decía Marcelo, es decir, que es un ataque en regla a los trabajadores, porque reforma laboral, a ver, Macri dice, nos pone muy alta la vara a Brasil. Se está planteando volver al siglo XIX, jornada de 12 horas, quitarte derecho a vacaciones. En realidad, uno debería decir, en los 90 se avanzó en una flexibilización laboral y se mantuvo durante los años del kirchnerismo gran parte de los trabajadores que siguen al día de hoy, cada vez más, en situación no registrada, digamos, en negro, o contratados bajo alguna forma fraudulenta, ¿no? Como 1 de cada 2 trabajadores en la Argentina, ¿no? Ya están flexibilizados. Ellos quieren avanzar con todos los trabajadores y flexibilizarlos. Entonces uno escucha estas cosas, es decir, volver al siglo XIX y además quitarte derecho a sindicalizarse. Y que los dirigentes sindicales estén diciendo que ellos están dispuestos a rever los convenios, es decir, rever los convenios a la baja, estamos hablando. No es que acá se está discutiendo cómo se van a garantizar aún más derechos para los trabajadores. Entonces, los empresarios siempre tienen el mismo cuento. Lo que dice Macri, todos tenemos que poner un poco. Y el ajuste lo pagan los trabajadores. Esa es la realidad. ¿Entienden que si eso sucede y los gremios se acuerdan, podría haber más espacio para el crecimiento de la izquierda en algunas empresas, en algunas secciones? Yo te digo, ¿En algunos sindicatos? ¿O aspiran a que haya libertad sindical definitivamente y que se pueda votar, digamos? Nosotros, por supuesto, peleamos en todos los sindicatos para recuperarlos y que sean organizaciones verdaderamente democráticas, ¿no? Esto que ha pasado, por ejemplo, con el Pata Medina, ¿no? El gobierno dice combatimos a la mafia sindical, pero estaban con el Momo Venegas, que las hijas están peleando para ver que los estaferros le devuelvan el dinero. Andrés Rodríguez, que estaba, ¿no? Y que fue, inclusive ahora está con Macri, antes estuvo con Menem, estaba con Cristina,
tienen caballos de carrera, son millonarios, nada tienen que ver con los trabajadores. Entonces, nosotros queremos organizaciones verdaderamente democráticas que unifiquen a los trabajadores, a los terciarizados, a los contratados, con los que están en planta permanente y con los propios desocupados. Digo, los sindicatos hoy simplemente a veces se preocupan por un pequeño sector y ni siquiera, ya están diciendo que ahora van a ir con convenios a la baja, ¿no? No, vos recién tocaste un tema muy importante cuando relacionaste toda esta cuestión a la de la libertad sindical. ¿Por qué? Porque en esta mesa de negociación sobre la reforma laboral, donde efectivamente, como decía Nicolás, las cúpulas sindicales están aceptando estos recortes en las conquistas laborales, ¿cuál es la contraprestación? ¿Qué es lo que está pidiendo la burocracia de los sindicatos? Que se respete el llamado modelo sindical, que justamente transforma a los sindicatos en verdaderos cerrojos, donde, por ejemplo, cuando la izquierda, los clasistas presentan una lista, bueno, o son despedidos del lugar de trabajo, porque el dirigente sindical cuando recibe la lista avisa a la empresa, dice, che, mira, acá tenés un zurdo que se anota en la lista, échalo ya, o los requisitos que se ponen son absolutamente imposibles para preservar esa perpetuidad de los dirigentes sindicales aferrados a los sillones. Entonces, un límite de la reelección de los dirigentes podría ser válida la discusión. Por supuesto, esa y muchas otras, la revocabilidad, por ejemplo, el manejo de las obras sociales en forma independiente de los propios consejos directivos de los sindicatos, planteo o sea, más que profesionales, dice usted. Que siempre ha llevado la izquierda, no, sobre todo más democrático. Puede haber, lógicamente, elementos profesionales, pero que los propios trabajadores puedan tener ese control. Ahora, en relación a este tema es interesante porque Macri habla de las mafias sindicales, pero cuando negocia la reforma laboral a cambio de preservar el monopolio de sus burocracias, hay mafiosos malos y mafiosos buenos. Bueno, ese es el riesgo cuando ¿no es se mide con distinta vara distintos personajes, dependiendo de si están más cerca o más lejos. Digamos, yo el otro día, vos fíjate lo siguiente, Paulino, el otro día en el debate de Capital se habló del tema de la corrupción, pero yo como representante del Frente Izquierda fui el único que al hablar de la corrupción señalé el papel de la burocracia sindical usurpando los sindicatos que son de los trabajadores. Y la izquierda batalla enérgicamente para recuperar los sindicatos para una política que responda a los que viven de su trabajo. Sí, y te agrego algo por lo que vos decías, te doy algunos ejemplos. Digo, todos los compañeros, las compañeras que muchos son militantes del Frente de Izquierda y otros no son del Frente de Izquierda, pero comparten listas en común porque nosotros justamente queremos que los sindicatos sean lugares de deliberación de los trabajadores para defender sus derechos. Por ejemplo, nuestro compañero Raúl Godoy, que hoy es diputado del Frente de Izquierda, obrero de Sanón en Neuquén, bueno, cuando él fue secretario general del sindicato y después el sindicato establece por estatuto que tiene que no puede postularse nuevamente. ¿No? Por estatuto, es decir, y volvió a trabajar. ¿Vos te imaginás alguno de estos que vuelva a trabajar? ¿No? Bueno, porque justamente nosotros pensamos en que tienen que ser organizaciones que estén claramente controladas por el conjunto de los trabajadores, no por un puñado de burócratas. Así hizo nuestra compañera Raquel Blas en Mendoza también. ¿Van a apoyar o van a... ¿De dónde se van a ubicar con respecto al presupuesto? No, el presupuesto, nuestros diputados lo van a rechazar, es claramente un presupuesto de ajuste, apela al clásico recurso de subestimar la inflación para luego, cuando ingresa más dinero, redistribuirlo, ¿no es cierto?, a voluntad. Pero por sobre todas las cosas, lo que sobrevuela en el presupuesto es un elemento sobre el cual hay que alertar fuertemente, que es el fantasma de una nueva crisis de deuda. Porque cada vez es más importante la proporción del presupuesto y también del déficit fiscal, que tiene que ver con el pago de intereses de deuda creciente. El kirchnerismo dejó 250.000 millones de dólares de deuda, hoy estamos cerca de los 340.000 con el macrismo, y ya estamos en esa situación donde no se puede decir, como dicen algunos, como dicen los voceros del gobierno, nos endeudamos porque hay déficit fiscal. No, el problema es que la razón fundamental del déficit fiscal es la carga de esta deuda usuraria. Y este es un problema sobre el cual, por supuesto, en la izquierda siempre hemos llamado mucho la atención. Sí, mi pregunta tiene que ver justamente con los temas que yo manejo, que es la justicia.
¿Cómo ven ustedes la justicia y en relación al procesamiento de Gilles Carbó, qué les parece que ella tendría que hacer si tuvieran que dar una opinión? No, mirá, en general nosotros lo que pensamos, lo que vemos es que la justicia, se acomoda al poder de turno. Ayer protegía a los funcionarios del gobierno anterior. Hoy protege a los del actual. Vos mencionabas justamente que Mauricio Macri estaba procesado, ¿no?, por las escuchas ilegales, por el espionaje que habían hecho desde el gobierno de la ciudad a los trabajadores de la educación. Entonces nosotros, en primer lugar, lo que sostenemos es que tendría que darse la elección directa de los jueces y los juicios por jurado, ¿no? Es decir, nosotros estamos planteando esto y de esa manera, ¿no?, nosotros pensamos que terminamos con esta justicia que se acomoda al poder permanentemente y jueces que son vitalicios. ¿Y cómo le elegirías a los jueces por voto popular? Claro, debería terminarse que sean simultánea la selección en la lista de los partidos, no, debería ser aparte, Además, claro, para que haya una deliberación propia sobre el papel de la justicia. Acá, retomando lo que decía Nico, digamos, este sistema político y social, con el caso de Gilles Carbó, bebe de su propia medicina. Fíjate, el Consejo de la Magistratura fracasó como instancia deliberativa para elegir los jueces. Los jueces han surgido en la Argentina históricamente como resultado de componendas políticas. Entonces, cuando se producen fracturas políticas, se fractura la justicia, se crean estas situaciones, cargos vitalicios que nadie sabe cómo remover. Bueno, y este cuadro, por supuesto, lo de Gilles Carbó es terrible, es decir, pero esto indudablemente debe ser demostrado, debe ser llevado hasta el final, pero los que la están juzgando son los que ampararon también este sistema de justicia que crea prerrogativas y beneficios vitalicios elegidos en acuerdos de Senado, de consejos de la magistratura también. O sea, la corporación política judicial, digamos. Por supuesto. Yo bueno, Macri dijo que los jueces no tienen que ser amigos de los políticos. Te voy a dar un caso que conozco muy bien. Igual lo del gobierno de Cambiemos y Macri, cuando designó por decreto a los jueces de la Corte, hablar de defender la República, sus propias leyes, ¿no? Es un atropello. Sí, en todo caso, lo único bueno fue que rectificó, corrigió, impuesto por la realidad y por la práctica. Ahora, fíjate el sistema político de la ciudad de Buenos Aires, Paulino. Se eligen defensores del pueblo y auditores en la última sesión donde se renuevan los legisladores. Entonces, los propios partidos pactan entre sí quiénes son los legisladores que se van y que pasan a ser auditores. Es decir, que el propio gobierno sabe quién va a controlarlo en el próximo periodo. Quiero que escuche de Ramal antes de irse lo que Carrió trató de aclarar, digamos, porque la tengo a Jorgelina también, que está en el coloquio de ideas, ya está Ariel Garbás, que quiero hablar con él sobre el tema Nisman, porque hay una semana importante la próxima, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, comienzan las indagatorias en la causa por la denuncia del fiscal Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner. Ni más ni menos. Con Timerman, el primero. El primero el día martes 17, Héctor Timerman será el primero, el que abre esta ronda de indagatorias, y el 26 la cierra Cristina Fernández. ¿Qué dijo Carrió, Nacho? Bueno, ¿te parece escucharla? Sí, la tenemos claro, ahí. Dale, a ver. ¿Por qué piensa que impactó tanto sus declaraciones sobre el caso Maldonado? No leo los diarios. Dije lo que íntimamente siento porque oro mucho por el chico, porque lo quiero vivo. Si un 20% sería la posibilidad que esté en Chile, como usted dijo, el otro 80%, ¿cuál sería? No sé por eso, pero quiero descartar, porque la verdad es que uno ¿saben qué pasa? Vieron con todas las bombas, con todo esto. Yo quiero salir del país de la muerte. Todos queremos salir del país de la muerte. Donde la muerte parece ser un éxito para alguien y un fracaso para otro. Yo quiero que aparezca con vida y rezo por ello. Y en la intuición espero, con una fe enorme que esté con vida. Extraordinario testimonio en exclusiva, Nacho. Dijo que era en cuestión de intuición, descartó tener algún tipo de información. Recordemos, el hermano Maldonado se le había reclamado, claro. Instó a ir a la justicia si tenía algún dato, es lo que le corresponde también por ser diputada nacional, y no aclaró mucho, ¿no? Porque dijo, es mi intuición. Jugar así con un tema no tan delicado por la intuición, la verdad que para hacer pronósticos, ¿no? No, y más, más ella, que es diputada, ¿no? No es una Recordemos que Marcelo Ramal le había preguntado por el tema en el debate porteño, le interpeló
Y ahí surge todo. Y sí, Carrió mostró dudas, ¿no? Fue el peor pasaje de Carrió lejos y algo que no se puede. Cuando Marcelo le hace esta pregunta, la respuesta de Carrió es en consonancia con el encubrimiento de parte del gobierno. Cuando vos mantenés hipótesis que no apuntan a la única hipótesis que los testigos, que las pruebas que hay indican, que es que se lo llevó la gendarmería y que hay una desaparición forzada, es parte del encubrimiento. Digo, me parece que en ese sentido lo que dice Carrió, digo, más allá de que dijo esto del 20% y la intuición, ¿no? Cosas increíbles, digo, tiene que ver con esta política de encubrimiento que tiene como responsable, por supuesto, a Patricia Bullrich, a Nocetti, ¿no? Que no, por ejemplo, la fiscal no pidió peritar el celular de Nocetti, que estuvo ahí encabezando. Bueno, la fiscal nunca se apartó y tampoco nunca habló. Nunca se apartó. Nunca habló. Yo apunté ayer, Ignacio también, yo apunté ayer en mi pregunta a un problema político importante. Ella tiene una responsabilidad. Sí, claro. Porque la votó la mitad de la ciudad. Y debe darle una respuesta a ese No porque la haya votado en la mitad de la ciudad, porque es diputada. Es diputada, pero la tiene además... usted como expresión, la tenemos nosotros como expresión pero esa responsabilidad, que es cierto que tiene, se agranda frente, ¿no es cierto?, a ese mandato político. Y creo que no actuó con responsabilidad, francamente. Creo que fueron declaraciones irresponsables. Máxime pensando en la familia que espera por Santiago. Por supuesto, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este cuadro de blindar al gobierno que ordenó esta represión. Bueno, gracias. Decirle simplemente a todos que invito, gracias, Nicolás. Invito al televidente de la provincia de Buenos Aires a votar por Néstor Pitrola, senador, y por Nicolás del Caño, a diputado nacional. Bueno, y en la capital invito a votar a Marcelo Ramal para diputado nacional y a nuestra compañera Miriam Bregman para legisladora. Así que vamos por más diputados y legisladores del FIT el 22 de octubre. Muy bien, ¿qué más vamos a agregar? Gracias, éxitos en el gracias, trabajo de la campaña. Nos vamos a una pequeña pausa. Está Jorgelina, ya sentamos a Ariel Garbaz a propósito de las cuestiones vinculadas al tema Nisman, pero también Santiago Maldonado. Quiero hablar con él porque dejó una fantástica impresión.